Hola, bienvenidos a mi canal. Les habla la Miss y el día de hoy estaremos hablando acerca de los géneros literarios. La Real Academia Española define que los géneros literarios son cada una de las distintas categorías o clases en las que se puede ordenar las obras según los rasgos comunes, ya sea de forma o de contenido. Los textos literarios se clasifican en tres grandes géneros: el narrativo, el lírico, el dramático o teatral. El día de hoy nos estaremos enfocando en el género narrativo. El género lírico y dramático lo estaremos explicando en próximos videos. Dentro del género narrativo se agrupan obras en las que el narrador relata los hechos protagonizados por personajes en un espacio o un tiempo determinado. Dentro de este grupo encontramos los textos como las novelas, las fábulas, los cuentos, los mitos, las leyendas, entre otros. Los principales elementos de este género son los narradores, personajes, tiempo y espacio. Dentro de los narradores podemos encontrar narradores principales, narradores omniscientes, narradores protagonistas. Existen diferentes tipos de narrador. Está el narrador en primera persona, que aporta mayor realismo a la historia. Este tiene mucha presencia en la literatura contemporánea y aunque no es imprescindible que sea el protagonista del relato, sí forma parte del elenco del personaje principal. Existen diferentes tipos de narradores en primera persona. Está el protagonista, el narrador testigo e interior. El narrador protagonista trata del personaje principal del relato y cuenta la historia a partir de su experiencia propia. Por lo tanto, el narrador protagonista asume el papel principal desde el principio de la historia hasta el final. Esta es una de sus características principales. El narrador testigo se trata de otra variedad de tipo de narrador en primera persona. Pero a diferencia del narrador protagonista, narra la historia desde un papel indirecto. Ofrece su punto de vista sobre los hechos ocurridos, pero narra un relato de terceros. Bueno, una de las características más relevantes de esta tipología es que el narrador testigo puede estar involucrado o no en la historia. Aunque no la vivió como protagonista, sí la presenció siendo testigo de ella. El narrador en segunda persona se caracteriza porque se dirige al lector directamente tratándole de usted, tú, ustedes o vosotros. Narrador en tercera persona. Los narradores en tercera persona se caracterizan porque relatan una historia desde afuera, es decir, no participan en la historia y si lo hacen es con una influencia mínima. Dentro de estas encontramos el narrador omnisciente y el narrador relativo. El narrador omnisciente narra la historia en tercera persona conociendo todos los detalles. Sabe lo que piensan y sienten los personajes, sus sentimientos, sensaciones, intersecciones, planes. El narrador relativo o narrador observador es como si fuera una cámara de televisión. Registra solo lo que pasa a nivel externo. Describe las acciones de los personajes, es decir, lo que observa, pero no sus pensamientos ni emociones. Tipos de personajes. El personaje puede ser real o ficticio y su papel es primordial en el devenir de la trama. Participa en la acción e influye en mayor o menor medida. Entre los tipos de personaje encontramos el personaje principal o protagonista. El protagonista es el personaje principal, es decir, el personaje sobre el que se centra la trama y que recibe la gran carga de las acciones que se explican en el texto. El protagonista es el que se encuentra en todo relato, el personaje que moviliza toda la historia. Tiene una meta y deberá ir de una situación a otra situación, por tanto, tiene un arco evolutivo
que hará que no sea el mismo personaje quien comience que quien acabe la historia. Es importante remarcar que puede darse el caso de que existan dos protagonistas, dos personajes que son esenciales en la trama y que influye en todo momento en su devenir. En este caso hablamos de el coprotagonista, personaje antagonista. Junto al protagonista, la gran mayoría de veces nos encontramos con un personaje antagonista. Se trata de un tipo de personaje cuya función es oponerse al objetivo que tiene el personaje principal. Con este elemento se consigue crear una mayor tensión y que el conflicto sea más interesante. Continuamos con los personajes secundarios y terciarios. Los personajes secundarios, que aunque su nombre pueda llevarnos a confusión, son muy importantes en una novela. Su presencia en el texto es menor que la del protagonista, pero sirve para ayudarnos tanto al personaje principal como al antagonista a lo largo de la trama. Los personajes terciarios también son otros personajes de la novela que suelen aparecer. A diferencia de los anteriores, los terciarios aparecen de forma menor y su importancia es también menor, pero también cumplen un papel crucial en el devenir de la historia y de hecho son imprescindibles para poder terminar de cerrar la trama o de perfilar mejor al protagonista. Para finalizar, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Nos vemos en una próxima ocasión.